21º domingo del tiempo ordinario. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el reino de la muerte no la derrotará. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, u otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el reino de la muerte no la derrotará. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es constructor y Señor de la iglesia, Señor de señores, título que te viene, Señor, por la resurrección. Querida familia, lee la palabra de Dios y escucha el mensaje que el Señor ha preparado para ti en este domingo, Día del Señor. Vamos a la clave de este Evangelio. En este domingo Jesús indaga sobre lo que la gente piensa con respecto a Él, con respecto a su identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? La pregunta que Jesús lanza allí a la multitud. Después de saber la opinión de la gente, después de escuchar las diversas opiniones, quiere conocer ahora la opinión de sus discípulos. Pedro, en nombre de todos, hace su profesión de fe. Y Jesús, a su vez, lo confirma en la fe. Contexto del pasaje del Evangelio. La conversación entre Jesús y Pedro recibe interpretaciones diferentes y hasta opuestas en distintas iglesias cristianas. En la Iglesia Católica se manifiesta el primado de Pedro, el primado, la sede de Pedro. Como dicen los estudiosos, aquí nace la corriente petrina. Por esto, sin disminuir el significado del texto, conviene colocarlo en el contexto del Evangelio de Mateo, en el cual, en otros pasajes, las mismas cualidades conferidas a Pedro son atribuidas también a otras personas. No son, por lo tanto, exclusivas de Pedro. Es bueno siempre tener presente que el Evangelio de Mateo ha sido escrito hacia el final del siglo I para las comunidades de judíos convertidos que vivían en la región de Galilea y de Samaria.
Eran comunidades pequeñas, pero que habían sufrido mucho y habían sido perseguidas por muchas dudas sobre su fe en la identidad de Jesús. Mateo trata de ayudarles a superar la crisis y a confirmarlas en la fe en Cristo, en Jesús el Mesías, que ha venido a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Es en Jesús que tiene feliz cumplimiento todas las promesas anunciadas por los profetas. Él se lo explicó una vez en la travesía de Emaús, cuando les dijo, los interrogó allí en esa tarde y le dijo, pero ustedes son cabiciduros, no sabían, no han entendido que todas las promesas tenían que cumplirse en Jesús el Nazareno, con su muerte y con su resurrección. Todas las promesas se han cumplido, les dijo ese día. Travesía, diálogo, acompañamiento, que esa noche o esa tarde terminó en la celebración de la Eucaristía, cuando dice, lo reconocieron al partir el pan. Las opiniones de la gente y las de los discípulos, dos opiniones, ¿no? Una opinión de la gente, que Jesús no quedó satisfecho con esas respuestas, y luego viene la opinión de los discípulos en la persona de Pedro. Jesús pide la opinión de la gente sobre él. ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué dicen por allí? Las respuestas son variadas, son diversas, que Juan el Bautista, que Elías, que Jeremías, cualquier profeta. Cuando busca la opinión de los propios discípulos, Pedro se hace el portavoz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, exclama Pedro. La respuesta de Pedro significa que reconoce a Jesús, el cumplimiento del Antiguo y Nuevo Testamento. Es la confesión de Pedro. Confesión de Pedro que ya había resonado en otros personajes. Por ejemplo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14:33. También en el pasaje de Juan 11. Esa confesión, la hermana de Lázaro, Marta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a salvar al mundo. Si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Un retrato de San Pedro. Dice Jesús con esas palabras, tú eres Pedro. Pedro, que era pescador de profesión, se convirtió en pescador de hombres, Mateo 1:17. Era casado, Mateo 1:30. Era un hombre bueno, muy humano. Era líder natural, un líder natural, un líder nato. Jesús respeta este liderazgo y hace de Pedro un animador, un líder de la comunidad. Juan 21:17. Antes de entrar en la comunidad de Jesús, Pedro se llama Simón. Mateo 16:17. Simón, es decir, Simón, hijo de Jonás. Jesús lo llama Cefas o piedra. Juan 1:42. Que después se convierte en Pedro. Lucas 6:14. Por su naturaleza y por su carácter, un hombre de decisión, Pedro podía hacerlo todo, menos piedra, dice por ahí, porque es una base muy grande. Era valiente en el hablar, pero en el momento del peligro
se dejaba dominar por el miedo y huía, como todos nosotros. Los humanos somos así. Eso lo escuchamos todos los días. Los que se proclaman, dice Jesús, los líderes de los pueblos, a ustedes los matarán, los sacrificarán, porque así son los líderes, dice Jesús en un pasaje, diciéndole a los apóstoles, que llegará un día de que los acusarán, los llevarán ante tribunales, pero que también se experimentará la cobardía de esos líderes. Se creen poderosos, dueños del mundo, más potentes que Dios, cuando están rodeados de armas, pero cuando están solos, tiemblan del miedo. Pedro le dice: Jesús, deja que yo también camine sobre las aguas. Jesús le dice: puedes venir, Pedro. Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero apenas vio una ola que lo cubría, que lo superaba, se atemorizó. Perdió la confianza. Comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Jesús le dio seguridad y le salvó. Mateo 14:28. En la última cena, los pasajes donde Pedro se sintió cobarde. En la última cena, Pedro dice a Jesús: no te negaré nunca, Señor. Pero pocas horas después, en el palacio del sumo sacerdote, delante de una criada, cuando Jesús ya había sido arrestado, Pedro negó con juramento que no tenía nada con Jesús. Marcos 14:66. Cuando Jesús se encontraba en el huerto de los olivos y llegó aquella chusma, la chusma que hizo preso a Jesús, que capturó a Jesús, iba Judas y toda una chusma con faroles, tropeles, palos. Pedro saca la espada, Juan 18:10, pero también al final termina huyendo, dejando a Jesús solo. Marcos 14:50. Por su naturaleza, Pedro no era piedra. Por su naturaleza humana, pues Jesús le dio el título muy grande: tú eres Pedro. Pero humanamente no era piedra. Pero el Señor lo siguió fortaleciendo, lo siguió llenando de su espíritu y llegó a ser el primer papa de la iglesia, el primer organizador de la iglesia. Un viudo, un hombre de falencias, un hombre con muchas debilidades, un hombre con muchas cobardías, pero el Señor lo escogió, el Señor lo eligió y lo puso como líder de la comunidad, de la iglesia naciente, de la iglesia a la cual pertenecemos por misericordia. Pedro, que significa piedra. Pero la promesa más grande que hay en la construcción de la iglesia, en la edificación de la iglesia, es esa palabra que Jesús pronunció aquel día. Los poderes de la muerte, los poderes del infierno no podrán con la iglesia comunidad, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, porque el Señor nos ha llamado y formamos parte de esa comunidad. Empezamos a formar parte de esa comunidad eclesial el día de nuestro bautismo. Por eso nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro de la palabra, en el libro de esa vida que dijo el Señor, en el libro de esa palabra maravillosa que un día dijo el Señor: pasará el cielo, pasará la tierra, mis palabras no pasarán. Nosotros nuestros nombres
están escritos, están plasmados, esculpidos en el libro de la vida. Buen día para orar por la iglesia. Bonita mañana, bonito domingo para orar por la iglesia, para amar a nuestra iglesia, nuestra familia. La iglesia es nuestra familia. La iglesia que Cristo fundó, no es la iglesia que fundó Martín Lutero, no es la iglesia que fundó Martin Luther King, sino la iglesia que Cristo fundó con estos pescadores de profesión allá en Galilea. Todo un lago lleno de fuerza bíblica, lleno de Espíritu Santo. Allá en Galilea los esperaré, allá en Galilea los llamé, allá en Galilea aconteció el primer llamado que le hice a mis discípulos, a mi iglesia, a unos pescadores de profesión, a unos campesinos, y hoy son millones que por misericordia pertenecemos a esta iglesia. Que esta palabra de Jesús, que este evangelio de Jesús nos motive a confesarlo con la vida y con la obra, con la vida y con nuestras obras. Que no sintamos miedo, que no sintamos pena de confesar la divinidad de Jesús, que no sintamos miedo ni pena de decir yo sigo a Jesús, el Salvador. Que yo pueda responder a los niños, a los adultos, ¿quién es Cristo? Que yo pueda responder con las palabras de Pedro, pero desde el alma, desde el corazón. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Cristo viviente, el Cristo que peregrina hoy con nosotros, el Cristo que hace historia hoy con nosotros, el Cristo viviente, el Cristo de la Pascua, el Cristo resucitado, el Cristo vencedor de la muerte, y por eso es el que camina con nosotros, el Cristo que comparte hoy las Escrituras con nosotros y comparte la Eucaristía con nosotros. El Cristo que nos hizo la promesa del Espíritu Santo, y por eso hoy podemos confesar como Pedro la divinidad de Jesús, la identidad de Jesús. Tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida. Para ti, Señor, honor y gloria en este domingo. En el texto aparecen muchas opiniones diversas sobre Jesús. ¿Cuál es la de nosotros? ¿Cuáles son las opiniones que existen en nuestras comunidades eclesiales, en nuestra familia? Cuando tu hijo, tu hija te pregunte, seguro que te va a preguntar hoy o mañana, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Señor? ¿Con qué palabras vamos a responder? No olvidemos aquel otro pasaje de Jesús cuando dijo: si alguien se avergüenza de mí, si alguien se avergüenza de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de esa persona delante de mi Padre. Pero si alguien me confiesa aquí en la tierra, yo un día lo defenderé delante de mi Padre. Qué promesa de Jesús, qué palabra de Jesús. Y Jesús ha cumplido las promesas. Gracias, Señor, por tu identidad. Gracias por Pedro. Hoy, por el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Hoy te pedimos por nuestros obispos, sucesores de los apóstoles. Por nuestro obispo de Barinas, Monseñor Jesús Alfonso Guerrero. Señor, los obispos son los maestros de la verdad. Que en medio de la persecución, que en medio de la tempestad, que en medio de la hambruna, que en medio de la muerte causada por tanta maldad, nuestros obispos como maestros de la verdad, nuestros sacerdotes, nuestros grupos apostólicos, podamos anunciar ante el mundo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir a salvar a este mundo. Para ti, Señor, honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, Día del Señor. Nos unimos a todas las familias que nos siguen por este canal. Que el Señor siga bendiciendo este canal para seguir llevando la buena nueva, la alegría del Evangelio a todas las familias. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.